El día que fui a Riobamba a recoger a doña Rosaura, ella ya estaba parada en la puerta de la casa donde había vivido 35 años, con una maleta de ruedas rota y una caja de libros de su esposo difunto, esperando desde antes de que yo llegara. ¿Lista?, le pregunté. Llevo lista, respondió. Estaba esperando a que alguien me lo pidiera. Me llamo Marisol Errázuriz, tengo 36 años, y 2 semanas antes había firmado los papeles de mi divorcio en una notaría de Quito sin pelear por la casa, sin pelear por el dinero, sin pelear por nada, excepto por una cosa: quedarme con la madre de mi ex esposo. Llamada a suscripción. Antes de continuar, si te gustan las historias de familia y las decisiones que nadie ve venir, suscríbete al canal y activa la campanita. Compartimos una historia nueva cada semana. Sigamos. Conocí a Patricio a los 25 años. Él tenía 33 y esa confianza fácil que solo tienen los hombres a quienes nadie importante les ha dicho que no en toda su vida. Nos casamos 2 años después, y me mudé a su casa en un barrio residencial a 40 minutos del centro, lejos de mis amigas, lejos de todo lo que había sido mío. Doña Rosaura llegó por primera vez el diciembre de nuestro primer año de matrimonio, cargando un pastel de higos que había horneado ella misma y esa misma maleta de ruedas ya entonces medio rota. Se sentó en mi mesa de cocina, aceptó el café que le ofrecí, y dijo sin preámbulos: mi hijo se aburre fácil. Seguramente ya lo notaste. Lo había notado. Solo no lo había dicho en voz alta. Durante los años siguientes, ella se convirtió en algo que no esperaba encontrar en ese matrimonio. Visitaba 4 o 5 veces al año, siempre con esa maleta, siempre con algo horneado. Recordaba cosas, el nombre de una profesora que mencioné una sola vez de pasada, cómo tomaba mi café cuando estaba estresada, distinto a como lo tomaba normalmente. Hacía preguntas y de verdad escuchaba las respuestas. Patricio nunca notó que yo esperaba sus visitas de una forma en que había dejado de esperar casi todo lo demás. Para entonces él estaba ocupado con otras cosas. Con alguien más específicamente, aunque no supe los detalles hasta después. Se llamaba Antonella, tenía 27 años y trabajaba en su oficina. La descubrí un jueves de febrero cuando fui a dejarle una chaqueta que había olvidado en mi carro. Los vi en el estacionamiento parados demasiado cerca, de esa forma particular en que separan las personas que creen que están solas. Pasé los siguientes 2 meses recomponiéndome. Hablé con una abogada. Abrí una cuenta de ahorros solo a mi nombre. Y empecé a llamar más seguido a doña Rosaura. Llamadas largas, a veces de 1 hora. Vivía sola en la casa que había compartido con su esposo durante 30 años, en Riobamba, y aunque se manejaba bien, tenía 71 años, sus rodillas le daban problemas, y odiaba pedir ayuda. Una noche me dijo sin que fuera pregunta: algo anda mal. Muchas cosas, respondí. ¿Estás segura? Físicamente sí. Entonces lo vas a resolver. Eso fue todo. Sin declaraciones dramáticas. Me aferré a esa frase durante mucho tiempo. Cuando finalmente confronté a Patricio, negó todo primero, luego lo admitió cuando le dije que los había visto. Después, sentado pesadamente en el sillón junto a la ventana, dijo: Antonella está embarazada. Quiere casarse. Creo que yo también quiero. El cuarto se quedó muy callado. Está bien, dije. Quiero el divorcio. Estoy segura de que tú también. Pareció aliviado, casi cómico su alivio. Mi abogada me ayudó a entender mi posición. 7 años de matrimonio, yo trabajando medio tiempo mientras manejaba la casa y su vida social, mi capacidad de ingreso significativamente menor a la suya. Un divorcio contencioso sería largo, caro y emocionalmente devastador. Uno limpio me dejaría con menos, técnicamente, pero intacta. Había algo más que llevaba meses pensando. Sabía cuál era el plan de Patricio para su madre: un asilo, uno bueno, decía, de la forma en que la gente dice, es lo mejor, sobre cosas que en realidad son solo convenientes para ellos. Hice un plan distinto. Cuando nos sentamos con los abogados, puse mis condiciones sobre la mesa: nada de la casa, nada de las cuentas de inversión, mi auto de 8 años, mis pertenencias personales y su madre. Quería que viniera a vivir conmigo, y que él financiara sus gastos de cuidado durante los siguientes 3 años mientras yo me estabilizaba profesionalmente. Patricio leyó los términos. Y la expresión que cruzó su rostro fue matemática pura:
rápida, eficiente, cuánto le costaría versus cuánto le ahorraría. Su madre en un asilo era un gasto indefinido, complicado. Su madre completamente fuera de sus manos era una transacción única. Firmó. Al salir de la oficina, se detuvo y preguntó ¿por qué quiere siquiera llevártela? Lo miré un momento. Porque es buena compañía, dije y salí. Encontré un apartamento de 2 habitaciones al norte de Quito, más cerca de donde crecí, con un mercado agrícola decente y un centro comunitario donde doña Rosaura podría tomar la clase de aeróbicos acuáticos que siempre había querido probar. Manejé hasta Riobamba con mi hermana para ayudar con la mudanza. Doña Rosaura se instaló en la segunda habitación como si siempre hubiera vivido ahí, organizó sus cosas con eficiencia tranquila, y al tercer día preparó la cena sin que nadie se lo pidiera, poniendo la mesa como si fuera lo más natural del mundo. Me senté y lloré. No porque las cosas fueran difíciles, lo eran, pero llevaban años siéndolo, sino porque algo se sentía, por primera vez en mucho tiempo, exactamente correcto. Las noticias de mi ex esposo me llegaban a través de mi hermana, que seguía en contacto con una amiga en común. Antonella, resultó, tenía opiniones firmes sobre la casa, sobre el dinero, sobre el hecho de que estaba a punto de tener un bebé y se sentía con derecho a ciertas seguridades. Patricio, quien siempre había preferido que su vida requiriera fricción mínima, estaba descubriendo que reemplazar un matrimonio con otro no reduce la fricción. Solo le cambia la forma. Había también el asunto de su negocio. Yo sabía, de la forma vaga en que una esposa escucha cosas en la cena y las guarda sin querer, que Patricio había estado tomando ciertas decisiones financieras que no eran del todo correctas. Nada que pudiera probar. Cuando se lo mencioné a mi abogada, ella lo anotó. Alguien más, aparentemente, también había empezado a investigar. Su socio de negocios presentó una denuncia formal ante la Superintendencia de Compañías 6 meses después de que nuestro divorcio quedara finalizado. Había estado moviendo dinero, no catastróficamente, pero de forma suficiente para importar. 4 meses después, Antonella lo dejó. Me enteré porque mi hermana me envió una captura de una publicación pública. Puse el teléfono a un lado y fui a preparar té. ¿Qué pasó?, preguntó doña Rosaura, en la mesa con su crucigrama, que hacía en tinta, algo que siempre me había impresionado. Tu hijo, dije. Dejó la pluma. ¿Está en verdaderos problemas? De los que él mismo se buscó. Asintió despacio. Sabía que venía. No el momento exacto, solo la dirección general. Recogió su pluma otra vez. Pudo haber sido diferente, dijo en voz baja. Lo tenía en él. Solo nunca quiso hacer el trabajo. Me senté frente a ella. ¿Me odias?, pregunté. ¿Por el divorcio? Me miró sobre el crucigrama como si le hubiera preguntado algo levemente absurdo. Tú fuiste la que me quiso, dijo. Él iba a meterme en un asilo y firmar un cheque. Tú empacaste mis cosas y manejaste 10 horas. Volvió a mirar el crucigrama. Ese no es un cálculo difícil. Lo que nadie entendía de doña Rosaura era que no era ninguna carga. Había manejado su propio pequeño negocio durante 40 años antes de retirarse, tenía más ahorrado de lo que jamás le había mencionado a su hijo, y una mente más aguda que la mayoría de las personas que había conocido en cualquier década de su vida. 3 meses después de mudarse conmigo me sentó a hablar de su cuenta. Mi esposo y yo fuimos cuidadosos, dijo. No gastamos lo que ganábamos. Tengo más que suficiente. Mencionó una cifra. Mantuve el rostro quieto. He estado pensando en qué hacer con eso. Quiero invertir en lo que estás construyendo. No dije que sí de inmediato. Lo pensé casi 2 semanas, hablé con mi hermana, hablé con un asesor financiero, y finalmente dije que sí. Ella puso una suma considerable hacia el pequeño negocio de comercio electrónico que había estado construyendo lentamente en el fondo de mi matrimonio, algo que empecé en noches y fines de semana 2 años antes, principalmente para tener algo que fuera completamente mío. Con capital real, se convirtió en algo real. En 18 meses, cubría mi renta y algo más. En 2 años era mi trabajo de tiempo completo. No odio a Patricio. Quiero decirlo con claridad, porque creo que la gente espera una emoción distinta al final de una historia como esta.
Tomó decisiones egoístas y cobardes y al final, ruinosamente miopes, pero también es alguien con quien viví 7 años, y no hay ninguna versión de eso donde el sentimiento final sea completamente limpio. Lo que sé es esto: salí de ese matrimonio con $6.000, una maleta de ruedas rota que no era mía, y la relación más importante de los últimos 4 años de mi vida. Salí, resultó con la mejor parte de todo el arreglo. Doña Rosaura tiene ahora 73 años. Sus rodillas están mejor, cirugía finalmente que había estado postergando durante años. Hace aeróbicos acuáticos los martes y jueves, y tiene opiniones sobre cada persona en la clase, que comparte extensamente en el desayuno. Sigue horneando el pastel de higos en Navidad. Patricio me escribió el año pasado un correo breve formal, preguntando si podíamos hablar. Lo pensé durante un rato antes de responder. Nos vimos para tomar café en un lugar neutral. Había pasado por mucho. Se veía así. Dijo que lo sentía, no en la forma de lista de ofensas específicas que hace algún gente, sino en la forma pesada y genuina que significa que alguien finalmente entendió la forma de lo que hizo. Le creí. No cambió nada, pero le creí. ¿Mi mamá está bien?, preguntó. Está mejor que bien, dije. Asintió. Algo cruzó su rostro que reconocí, aunque no lo había visto en mucho tiempo, el dolor específico de darse cuenta de que dejaste ir algo bueno porque estabas demasiado distraído para entender lo que tenías. Eso es bueno, dijo. De verdad es bueno. En el camino a casa, la llamé. Contestó al segundo timbrazo. ¿Se alargó la clase de aeróbicos?, pregunté. Marbella trajo muffins comprados otra vez, dijo con el tono exacto de alguien describiendo un crimen menor. Tengo opiniones. Voy a prepararte, dije. Cuéntame todo. Ya tenía ganas de llegar a casa. Esta es mi historia.